Para cuando llegaron los invasores españoles a tierras americanas, la civilización maya ya arrastraba más de 4000 años de evolución. Expertos en astronomía, con un sistema de escritura propio y un sistema agrícola totalmente consolidado, los mayas eran una de las culturas más avanzadas en el mundo de aquel tiempo. Sin embargo, a pesar de todo ese desarrollo y sabiduría, desaparecieron, y nadie sabe por qué. Hipótesis hay muchas, certezas muy pocas. Es por eso que la fascinación por esta cultura ancestral crece cada día más. Entre más misterios se descubren, más preguntas surgen y nuevos enigmas se abren paso. Aquí le revelaremos todos esos secretos de los mayas que muy pocos conocen, y que nos acercan sin ninguna duda a descubrir que quizá la desaparición del imperio no fue una tragedia, sino un nacimiento cultural en dimensiones superiores. Por favor, no se vaya. De los mayas todavía no se ha dicho todo. Las Pléyades, un cúmulo estelar con más de 1000 estrellas localizado en la constelación de Tauro. En el hemisferio norte y todo México es visible en las noches de otoño e invierno. Para los mayas y otras civilizaciones de Centroamérica y el sureste de México, las Pléyades eran un elemento muy sagrado. Ellos encontraban aquí signos que daban cuenta de que el ciclo vital se mantenía en pie. El tránsito de Venus sobre estas estrellas durante la primavera era una señal de la llegada de Chicxán, representación de Kukulcán que a través del agitamiento de sus cascabeles indicaba la llegada de las lluvias, y con ellas el inicio de la estación agrícola, algo que simbolizaba la vida en la representación de los frutos cultivados. En el libro sagrado de los mayas quichés, el Popol Vuh, las Pléyades aparecen representadas bajo el nombre de Mots, y la tradición prehispánica afirma que su creación ocurrió cuando el dios Zipacná asesinó a 400 guerreros. Al percatarse del hecho, Kukulcán, la serpiente emplumada, se apropió de sus espíritus y ascendió con ellos al cielo, creando todas sus estrellas. Es por ello que los mayas estaban muy seguros de que ellos descendían de este cúmulo estelar. Literalmente creían o sabían que su raza no era de este mundo, sino de ahí arriba. La arqueología ortodoxa nos dice que su desaparición se debió a temas ecológicos, ya que para construir sus grandes ciudades tuvieron que talar y quemar miles de hectáreas de selva, lo que a la larga afectó el proceso de lluvias, cultivo y agua potable. Esto habría sido uno de los motivos por los cuales los mayas desaparecieron. Sin embargo, esa hipótesis se topa de frente con un hecho contundente e inexplicable, y es que esa civilización, de haberse destruido por un tema ecológico, lo habría hecho paulatinamente. Habrían abandonado las ciudades como solían hacerlo, con rituales y ofrendas que dejaban en los sitios desocupados. Pero no fue así. De hecho, los mayas parecen haber desaparecido en un chasquido, dejando alimentos a medio comer, templos a medio construir, estelas a medio labrar y murales a medio pintar. Además, los arqueólogos nunca han encontrado ofrendas de abandono por ningún lado. Todo esto parece indicar que los mayas abandonaron sus ciudades a prisa, sin previo aviso, luego de un acontecimiento desconocido. ¿Y a dónde fueron? Eso tampoco se sabe. Tanta gente debería estar enterrada o sus huesos deberían estar esparcidos por todos sitios. Pero a excepción de los reyes, las princesas y otros nobles, no hay rastro de la población de los imperios mayas restantes. Aunque decir que los mayas desaparecieron tampoco es del todo correcto. Es decir, tan solo en el sureste mexicano y Guatemala hay cerca de 14 millones de personas con una pertenencia étnica de origen maya. Lo más correcto sería decir que lo que desapareció en un chasquido fueron las grandes civilizaciones de las ciudades como Palenque, Yaxchilán, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal, entre otras. Y es que según diversas lecturas mayas sustraídas por un equipo de la Universidad Alemana de Dresden, el lago Izabal, ubicado en Guatemala, podrían contener los restos de la ciudad de Atlán, sumergida tras un terremoto que asoló la zona en el 660 antes de nuestra era. Lo curioso reside en la posibilidad de que esta ciudad contenga lo equivalente a más de 2000 lingotes de oro, según las historias que cuentan los glifos mayas. Un tesoro que podría equivaler a 290 millones de dólares. De hecho, la arqueología cuenta con una evidencia contundente
que demuestra que los mayas tuvieron una gran civilización que se hundió bajo las aguas. Observe usted esta imagen. Algunos atrevidos podrán decir que es falsa, pero será por falta de información. La fotografía fue capturada por Teoberto Mahler, arquitecto e ingeniero dedicado a la investigación y preservación arqueológica. El prestigio de Mahler es indiscutible, al punto de que uno de los complejos de edificaciones mayas en Tikal lleva su nombre, el Complejo Mahler. Teoberto fue un respetadísimo mayista reputado por derecho propio. Llegó a México como soldado del emperador Maximiliano, pero cuando este fue derrotado, Mahler decidió quedarse en el país. Él estudió este impresionante relieve que habla por sí solo. Un hombre, posiblemente un noble maya caracterizado por sus atavíos, está escapando de un volcán en erupción mientras una pirámide se derrumba hasta sumergirse en el agua que lo inunda todo. Y de hecho un hombre se está ahogando. El relieve se encontraba originalmente en Tikal, Guatemala. Nos muestra una escena que cualquier cultura ancestral reconocería: la inundación de una civilización. Algo que Platón mencionó, tal y como usted ya lo sabe, en la célebre historia de la Atlántida. Resulta curioso además que el nombre de la ciudad maya inundada sea Atlán, algo que no puede ser una simple coincidencia. Los registros aseguran que Mahler llevó este segmento de roca tallada a Alemania, donde lo estudió debidamente. Incluso hubo quienes aseguraron que la pieza estuvo expuesta en el Museo de Berlín durante varios años, hasta que, tristemente, tras los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, esta pieza invaluable se perdió para siempre. El hecho de que los mayas tuvieran una ciudad de nombre escalofriantemente similar a la Atlántida de Platón, y que esa ciudad haya desaparecido después de inundarse, nos hace sospechar que ellos tuvieron una relevancia en el mundo antiguo, aún más importante de lo que todos suponemos. Si a eso le añadimos que decían venir de las Pléyades, y que sus reyes o señores son representados en lo que parecen ser cohetes espaciales que ascienden al cosmos, entonces la ecuación nos arroja un resultado muy evidente. Pudieron ser los mayas una civilización de tipo híbrido que no desapareció, sino que simplemente parte de ella ascendió al cielo o a otra dimensión. Podría ser, aunque eso solo es una atrevida conjetura. Pero lo que no es una suposición ni una hipótesis, es el hecho de que la mayoría de los mayas se esfumaron de una forma que al parecer ni ellos mismos esperaban. Y es que, como dijimos anteriormente, sus templos se quedaron a medio construir y sus murales a medio pintar, algo que demuestra que tenían planes a futuro. Es decir, esperaban permanecer ahí, pero algo pasó. Algo tan repentino e inesperado que incluso dejaron su comida a medio comer. Y no solo ocurrió en una sola ciudad, sino en varias. No es correcto decir que los mayas desaparecieron por completo. La gran mayoría de los mayas actuales siguen siendo descendientes de los asentamientos posteriores a la gran caída del Imperio Maya. Y es que fue precisamente eso lo que desapareció: el imperio, no los mayas. El náufrago español Jerónimo de Aguilar conoció y se mezcló con ellos antes de la llegada de Cortés, a quien posteriormente les serviría de traductor. Debemos recordar que cuando los españoles llegaron a América, las grandes ciudades ancestrales ya tenían más de 700 años de haber sido abandonadas, más años incluso de la distancia a la que estamos nosotros de la conquista de América. Es por ello que muchas veces los europeos no se percataron de varios de los sitios arqueológicos debido a que ya estaban cubiertos por la selva. Pero los grandes señoríos, aquellos que mantenían constante comunicación con los señores de las estrellas, y que construían observatorios astronómicos y predecían eclipses, parecen haber regresado a su punto de origen, sin que a la fecha exista una explicación satisfactoria y lógica para ello. Lo más probable, dicen los que saben, es que hayan vuelto a su origen, a las Pléyades.